así empezamos. El bloque 3 de tus contenidos de Comipems, que de hecho aquí lo tengo a la mano, tiene 8 temas y va desde cuando México ya es independiente, que nos quedamos en la independencia, recordarán, y termina hasta el porfiriato. Por eso es tan largo. Son 90 años de la historia de México, de 1821 hasta 1911. Ahora, hay que recordar un poco para unir los temas y recordar que México, en cuanto se vuelve un país independiente, se vuelve un imperio. Recuerden que Iturbide entra triunfante a la Ciudad de México con el ejército trigarante porque México ya era una nación independiente. España había sido derrotada y el último virrey, Juan O'Donoghue, había abandonado las tierras y unos cuantos españoles quedaban todavía en el puerto de Veracruz queriendo reconquistar, pero iba a ser imposible, porque la fuerza del ejército de Iturbide y de Guerrero había aniquilado las posibilidades de que España recuperara México. Y a partir de 1821, exactamente hace 200 años, somos un país independiente, pero gobernado por un emperador, no por un presidente. Iturbide, aquí en esta imagen lo podemos ver, vemos esta imagen que hace alusión a la corona de Iturbide, a la coronación como emperador, como el primer emperador mexicano, ¿sí? Pero bueno, antes de eso, veamos el mapa. Este es el México que se independizó. ¿Es el mismo mapa que conocemos de nuestro país, muchachos? ¿Este es nuestro territorio actual? No. No, ¿verdad? El mapa de México no es el mismo mapa que conocemos. Para empezar, démonos cuenta de que cuando México se vuelve un país independiente, abarcaba también a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y hasta parte de lo que actualmente es hasta Costa Rica. Y en la parte norte, Texas, Nuevo México y lo que le llamaban las Californias, que luego también se dividiría en otros estados. Y dentro del mapa vemos otros estados, por ejemplo, vemos uno que se llama Nueva Vizcaya, que actualmente no existe, y Jalisco se llamaba Guadalajara, Michoacán se llamaba Valladolid, etcétera. Había una organización diferente. Estos son los estados que iban a componer a esa nación a la cual ya se le ya dejaba de llamarse Nueva España, iba a tener su propio nombre, se iba a llamar México. Que por cierto, como dato curioso, ¿quién me puede decir qué significa México? ¿Qué significa el nombre de su país, muchachos? Nadie. Ok, yo creo que es algo tan interesante y tan importante que mejor se las dejo de tarea. Ahí se las dejo que lo investiguen porque pues es el nombre de nuestra patria, de nuestro país. Deberíamos de saber por qué México y de dónde sacaron ese nombre y qué significará. ¿Sale? Ahí se las dejo. Bueno, no creo que sea pregunta de Comipems, ¿eh? Pero bueno, es un dato curioso. Y bueno, estos estados estaban, aquí es donde empiezan los aprietos de una nueva nación. Así se llama, de hecho, la primera lectura que te puse, los aprietos de una nación. Vamos a hacer un ejemplo en la vida diaria para que te des cuenta de lo que había pasado, ¿sí? Imagínate que, bueno, así como México, que se independizó de España, imagínate que tú en este momento de tu vida te independizas de tus padres. Es decir, te vas de la casa. Eso es independizarse, ¿no? Volverse independiente. Entonces, como tú te estás volviendo independiente a tus 14, 15 años que tienes en este momento, te enfrentarías a un montón de retos, a un montón de problemas, ¿no? Es lo mismo que le pasa al México recién formado. Imagínate que tú como hombre o mujer independiente a tu corta edad, te tendrías que ir a rentar a un lugar, tendrías que conseguir muebles, tendrías que conseguir comida, de seguro un trabajo, porque pues ¿cómo le vas a hacer si ya no tienes a tu mamá o a tu papá porque quisiste ser independiente? Y eso es lo que no había pensado México, porque bueno, sí, ya somos una nación independiente, pero España se había encargado de organizar todo desde siempre, desde hace 300 años que habían llegado los españoles. Ahora ellos tenían que ver por toda la organización, por ver de dónde iban a sacar el dinero, para empezar, lo más importante, ¿no? La economía. Entonces empiezan siendo un país completamente desorganizado y pues lo más fácil, ¿no? Pedir prestado. Regresando al ejemplo de tu vida diaria, imagínate que tú en tu vida diaria de hombre o mujer independiente
pues si no tienes dinero, pues empiezas a pedir prestado a tus amigos, a tus familiares y demás, porque pues ya eres un hombre o una mujer independiente, ¿no? Y pides para la renta y pides para el agua, para la luz, pides para comprarte tu cama, tu estufa, tu comida, todo. ¿Y de dónde lo vas a pagar? Pues ese es el problema de México. México también empieza a pedir prestado. Le pide prestado a Inglaterra, a Francia y a Estados Unidos y empieza a endeudarse, empieza a crear una deuda externa enorme para poder mantener este país tan desorganizado. Bueno, Iturbide no iba a durar mucho como emperador. Luego, después de que de que empieza a ser el emperador, pues sale es el que le toca enfrentar todo esto del México independiente, de este México que está sufriendo porque no sabe cómo organizarse, le está haciendo falta tanto España, ¿no? En tu ejemplo sería como que te dieras cuenta de que te están haciendo falta tus padres porque pues la comida no se hace sola, ¿no? El dinero no nace de los árboles. Así le estaba pasando a Iturbide. ¿Y qué decide? Pues el mismo gobierno, tanto él, deciden dejar este tipo de gobierno. Iturbide abdica al trono, deja de ser el emperador y entonces es como prueban tener en este caso, una república. Y es así como tenemos al primer presidente de México. ¿Quién me puede decir el nombre de nuestro primer presidente? Nadie. El primer presidente de nuestro país, Guadalupe Victoria. A él es el que le toca enfrentar por primera ocasión este México desastroso, pero ya desde una república. Ya nunca se iba, bueno, no, no es cierto, y lo vamos a ver ahorita mismo, lo del imperio nuevamente va a regresar más adelante, pero bueno, ya teníamos un presidente y el que están viendo en la imagen es a nuestro primer presidente, Guadalupe Victoria, del cual no hay mucho que hablar porque pues le tocó esos años de desastres en el cual México no se organizaba. México empieza a perder territorios y los primeros en dejar el barco, los primeros en dejar este proyecto son Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y Chiapas, que actualmente es un estado de nuestro país, pero que también dijo, no, esto está muy desorganizado, mejor vámonos de aquí, vamos a mejor a crear una propia nación, un propio país. Entonces ya los problemas seguían creciendo. Guadalupe Victoria pasa sin pena ni gloria en el gobierno de México y el que sigue en el intento es Guerrero, que también, pues prácticamente su gobierno no hay nada que destacar. El primer presidente de México del cual ya se empieza a contar un poco de historia es Antonio López de Santa Anna. Empieza a tener como que ya un poquito más de visión y empieza a construir los cimientos de una nación así tal cual. Antonio López de Santa Anna empieza a buscar cómo unificar a todos esos mexicanos que no se sentían mexicanos. Eso es algo clave, ¿no? Piensen en la sociedad de aquellas épocas. Se habían separado de España, pero España al menos se tenía organizado al país. Estos primeros presidentes tan novatos, tan poco preparados para gobernar al país, no sabían cómo hacer las cosas. Entonces Santana pues empieza como que a ponerle orden. De hecho, por ejemplo, a Santana se le debe el himno nacional, él es el que manda hacer la convocatoria. Y el himno nacional pues es un ejemplo de nacionalismo, es un ejemplo de que, a ver, vamos a sentirnos todos por parte de este país. Porque si este país no caminan juntos, no todos nos organizamos para, todos estos estados no se organizan para trabajar juntos, no vamos a poder salir adelante. Entonces, había que en primer lugar sentirnos parte de una nación, sentirnos mexicanos, ¿sí? Con todos los aprietos que surgieran, ¿no? Y con todas las deudas extranjeras que hubieran. Sin embargo, para cuando Santana llega al poder, ya estamos hablando de que ya México llevaba como 20 años como México independiente, ya estamos por ahí de 1840. Y no se nos olvide de que México le había pedido prestado a 3 países y pues ellos pues necesitaban cobrar sus deudas, ¿no? Pues ahora vamos a ponernos en la imagen de la otra parte. Yo sigo agarrando de ejemplo esa en la que tú te fuiste de tu casa y eres independiente y estás ahora buscando cómo vivir solo, ¿no? En este caso, como México anduvo pidiendo prestado, ¿qué pasaría con los que te prestaron a ti para vivir solo? Pues te van a querer cobrar, ¿no?
¿Y cómo te van a querer cobrar? Pues si no quieres pagar porque no ven que estés trabajando al respecto, pues te van a querer cobrar por la fuerza. Y es entonces donde empieza a enfrentarse un montón de conflictos armados el país. Y le toca a la mayoría, pues a Santana. A Santana le toca enfrentarse contra, y aquí es lo que vemos en la imagen, Estados Unidos. Esta va a ser la primera intervención extranjera. A partir de aquí empiezan a suceder varias intervenciones extranjeras de parte de, pues en este caso, los, este, los que le prestaron y que ahora están cobrándose a la fuerza. Pero antes de llegar a la guerra con Estados Unidos, porque tal cual fue una guerra, hay que hablar un poquito de lo que pasó con México cuando se vuelve independiente y me tengo que regresar entonces a esta imagen. ¿Qué sucedió? Bueno, México era un territorio tan grande y tan desorganizado que pues la capital pues estaba bien comunicada, ¿no? La capital siempre fue la Ciudad de México, desde cuando Tenochtitlán siempre fue la capital. Pero piensen que en 1800 no había ni carreteras ni medios de transporte que pudiera mantener bien comunicado a todo el país. Por eso fácilmente esta parte se fue del país, ¿no? Pero ¿qué pasaba con la parte norte? ¿Qué pasaba con Texas, con Nuevo México, con las Californias? Son territorios tan enormes, tan lejos de la capital, que era tan difícil poder llegar hasta ellos. Entonces, a México se le ocurrió una idea y fue decirle a su vecino de arriba, a Estados Unidos, oye, ¿por qué no entras a estos territorios que yo no puedo llegar y aprovechas los recursos? Eso sí, te voy a poner unas condiciones. Para empezar, tienen que profesar nuestra religión, que es la católica, y tienen prohibida la esclavitud. Ah, porque aquí hay que aclarar algo muy importante. México, acuérdense que había abolido la esclavitud, la había prohibido desde cuando Miguel Hidalgo en 1810. Nadie podía ser esclavo de nadie en territorios mexicanos. Pero Estados Unidos no. Estados Unidos todavía en aquella época tenían mucho esa costumbre de que el, el americano empoderado, poderoso, tenía a su disposición a gente de raza negra que comúnmente trabajaba en sus tierras. Entonces les dijo, entren a Texas, entren, trabajen las tierras, aprovechenlas, porque nosotros estamos tan desorganizados que no las podemos aprovechar. Y ustedes están cerquita de Texas. Entren y obviamente pues van a trabajar esas tierras, son mías, va a ayudarme económicamente porque me van a dar los recursos que me tocan a mí, económicamente hablando, pero te prohíbo que profesen su religión. Sabemos que los estadounidenses no eran católicos, ellos siempre han tenido su propia religión, son protestantes, la mayoría de ellos, y prohibido esclavizar a nadie. ¿Y qué sucedió? Pues no hicieron caso. Realmente los estadounidenses que invaden, bueno, no invaden, que entran a estos territorios, pues siguen profesando sus propias religiones y siguen manteniendo la esclavitud como un método para su trabajo. Cuando se entera Santana de eso, pues entonces ahí va Santana con su ejército muy débil. Recordemos, estamos hablando de México muy mal armado, muy mal organizado, y va a reclamarles, ¿no? Y entonces ahí es donde empieza lo que le llamamos tal cual la Guerra de Texas. La Guerra de Texas es la independencia de ese estado, en el cual ellos buscan independizarse como un país, no unirse a Estados Unidos. Los tejanos buscan crear una nación independiente llamada Texas. Pero bueno, Estados Unidos fue el que les ayudó armándolos, fue el que les ayudó organizando la batalla y fue el que les ayudó a ganarle a los mexicanos, ¿no? Entonces, Texas se vuelve una parte independiente y Estados Unidos ahí se da cuenta que tiene una gran oportunidad. Y entonces es donde dice, pues si les quitamos a Texas, le podemos quitar lo demás, ¿no? Y es entonces donde Estados Unidos va a buscar quedarse también con lo que aquí vemos como Nuevo México y como las Californias, ¿sí? Y es todo esto en el periodo del gobierno de Antonio López de Santana. Dato curioso, el ejército de Estados Unidos llega hasta la Ciudad de México y llega a ondear la bandera de su país en el mismísimo Palacio de Gobierno de la Ciudad de México. Hubo un momento de la historia de México en el que México derrotado es la bandera de Estados Unidos la que está en nuestro Palacio de Gobierno. ¿Qué sucede entonces? Pues México tenía dos opciones.
pues ya derrotado, podía cederle todas las tierras que quería quitarle Estados Unidos, o podía seguir intentando derrotar un ejército que cada vez demostraba que era mucho más superior al de ellos. Entonces a Santana le toca firmar un tratado. El tratado se llama Guadalupe Hidalgo, en el cual México firma la paz con Estados Unidos, pero pierde la mitad de su territorio. Primer gran problema, ¿no? Ya se había ido España, qué bueno, ya somos un país independiente, ya somos libres, pero no estaban bien organizados y así es como México, aquí vemos en esta imagen, después del Tratado Guadalupe Hidalgo pierde más de la mitad de lo que actualmente es el territorio. Todavía le faltaba perder un pedacito que está por aquí, que se llama la Mesilla, que se lo vende, también se lo vende a Estados Unidos. Ahí no acaban los problemas. Acuérdense que también le había pedido prestado a Francia y es ahora donde entran los franceses a la historia de México. Francia, con un pretexto de un conflicto que hubo en una pastelería de un francés que había en la Ciudad de México, en el cual durante las batallas y durante toda esta organización dañan su pastelería, entra a invadir a México desde el puerto de Veracruz. A esa guerra por involucrarla con una pastelería, ¿cómo se le llama? Todos la conocemos, ¿no? ¿Es la guerra de qué? Ah, la guerra de los pasteles. La guerra de los pasteles, que cómicamente nos podríamos imaginar que se agarraron a pastelazos, ojalá hubiera sido eso, ¿verdad? En verdad lo que se agarraron pues fue a balazos, y pues en este caso, una vez más México se iba a enfrentar a un ejército súper poderoso. Ahora se trataba de los franceses que venían a cobrar su deuda, ¿no? Y con el pretexto de la pastelería, llegan al puerto de Veracruz y van avanzando hasta la Ciudad de México. A su paso van derrotando a todos los pobres mexicanos desorganizados, se libra una batalla en la ciudad de Orizaba, aún en un lugar que se llama Camarón de Tejeda, hasta llegar a Puebla, donde conocemos esa victoriosa y esa batalla, ¿no? Creo que todo el mundo la recuerda y creo que esta imagen hace alusión a eso, a la batalla de Puebla, que se celebra ¿qué día, muchachos? El 5 de mayo. El 5 de mayo, que es donde por primera vez vemos a México ganar una batalla, ¿sí? México derrota a los franceses en la batalla de Puebla, al mando a ver, vamos a adelantarnos un poquito a las imágenes. Okay. Es que luego cuando ya les empiezo a contar la historia, a veces se las cuento de una manera diferente a como la ordené en las imágenes. ¿A mando de quién, muchachos? ¿Quién es él? El del billete de 500, ¿cómo se llama? Ah, Ignacio Zaragoza. Ignacio Zaragoza. Sin embargo, bueno, es una batalla heroica que pues pega mucho en el nacionalismo como mexicanos, ¿no? El haber sabido que le ganaron un ejército tan poderoso, pero la realidad es que ganaron esa batalla, pero eso no impidió a que Francia pues llegara hasta, pues en este caso, la capital y terminara siendo una vez más México sometido ante otro país. Pero bueno, me salté unas imágenes, ¿por qué? Porque cuando estamos hablando de Francia, estamos hablando de una época en la que México tenía un conflicto de intereses dentro del gobierno. Y es ahí donde el mismo México tan desorganizado estaba dividido en dos partes, los conservadores y los liberales. Por un lado, había un grupo al que se le conoce como los conservadores, que era un grupo de mexicanos, mexicanos tal cual, que decían, todos los problemas que estamos teniendo como nación, el que Estados Unidos nos haya quitado la mitad del territorio, tiene que ver con la tontería de habernos vuelto una república. Hubiéramos seguido como estábamos bien como un imperio, porque por eso España durante 300 años nos gobernó bien. Y entonces deberíamos de tener un emperador, deberíamos de traer a alguien de Europa que nos gobierne. Eso decían los conservadores, en el nombre lo dice, conservadores, querían conservar las viejas costumbres. Y del otro lado estaban los liberales. Los liberales decían, no, ese tipo de gobierno por muchos años nos sometió, nos hizo perder nuestros derechos, hay que ser liberales. Liberales viene de ser libre. Y entonces nos está costando mucho, ya lo sabemos, está siendo muy difícil, pero el tener un presidente nos hace ser democráticos, nos hace tener soberanía, nos hace tener participación. Entonces hay que seguir siendo liberales.
Entonces, en lo que estos dos andaban, en que estos dos grupos políticos andaban peleándose, íbamos a tener varios conflictos. Sin embargo, entre todos esos conflictos llega la presidencia Benito Juárez. Bueno, ya no lo pregunté yo, pero estoy seguro que esta me la podía contestar quien sea, ¿verdad? Llega la presidencia Benito Juárez, que era, bueno, es mejor les hago esta pregunta. ¿Benito Juárez era liberal o era conservador? ¿Nadie? Benito Juárez, obviamente, pues era liberal, ¿sí? Si no, no lo recordaríamos como un héroe de la historia, ¿no? Tal vez el héroe más recordado de toda nuestra historia de México, a Benito Juárez. Él había llegado al poder, era el nuevo presidente, ya olvidémonos de Santa Anna, ya había pasado su época. Y a Benito Juárez también, igual que a Santa Anna, le tocó la invasión con Estados Unidos, a Benito Juárez le tocó la invasión, pero la de Francia, ¿sí? Y como todo un liberal, Benito Juárez se pone a hacer un montón de leyes que reformarían al gobierno de México, porque dijo, a ver, el problema está en que por ser tan conservadores, no podemos en verdad ser liberales. Y es así como crea las leyes de reforma en 1857, en las cuales, entre varias cosas, lo más importante es que en verdad ahí a partir de este momento México iba a pasar a ser un México que en verdad tuviera un gobierno que funcionara. Por eso a Benito Juárez tal vez se le recuerda como el primer buen presidente de México, ¿no? El primer presidente que logra hacer algo valioso. Y en este caso lo más importante pues es separar a la iglesia del Estado. Los conservadores, al fin conservadores, querían que la iglesia siguiera teniendo todo su poder, ¿no? Y a Benito Juárez le toca quitar a la iglesia del poder. De hecho, lo vemos aquí señalando a un sombrerito de un sacerdote, a uno de estos objetos que utilizan ellos, ¿no? Y le quita mucho poder a la iglesia. Eso iba a descontentar tanto a los conservadores que ellos mismos, los mismos mexicanos conservadores, son los que organizan el que venga un emperador y le quiten el poder a Benito Juárez. Es así como en esa época de la historia de México, en la década de 1860, iba a haber dos gobiernos al mismo tiempo. Benito Juárez, por parte de los liberales, iba a tratar de gobernar a nuestro país, huyendo de los conservadores, y los conservadores trajeron, gracias a Francia, gracias a estas batallas que vimos, gracias a la invasión francesa, los conservadores trajeron a gobernar a México a un emperador. ¿Alguien me sabe decir su nombre? ¿A quién estamos viendo en pantalla? Nadie. Ok. Es Maximiliano de Habsburgo, quien se iba a convertir en el segundo emperador. Hablando de que Iturbide, pues fue el primer emperador de México, ¿no? Y entonces México tenía dos gobiernos. Estaba Maximiliano de Habsburgo, desde el castillo de Chapultepec, gobernando a México como su emperador. Y aquí lo vemos junto al lado de su esposa Carlota. Y al mismo tiempo teníamos a Benito Juárez, que como no podía estar en la Ciudad de México porque estaba ocupada por el ejército francés, huyendo de lugar en lugar, entre tantos lugares de los tantos que gobernó Benito Juárez, en un tiempo estuvo en Veracruz. Andaba moviendo su gobierno, huyendo de los conservadores, huyendo de los franceses. Francia en esa época entra en un conflicto armado allá en Francia, en el cual le obliga a que se tengan que retirar todas las tropas francesas. Y entonces se las lleva de regreso porque ellos tenían allá un conflicto que enfrentar. Y entonces Benito Juárez por fin puede volver a regresar a la capital, y en esta imagen vemos el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo. Que bueno, cabe destacar que Maximiliano de Habsburgo no fue un mal gobernante de México. Realmente, aunque él vino por parte de los conservadores, a los conservadores les salió mal el plan porque pues él realmente era muy liberal. Él era muy liberal y junto con Carlota y Maximiliano hicieron un buen gobierno en la poca época que estuvieron como gobernantes, pero en aquella época pues todo lo solucionaban asesinados entre ellos. Y pues por haber sido el emperador de México, lo fusilan. Benito Juárez lo manda a fusilar en el Cerro de las Campanas y vuelve a la Ciudad de México triunfante a restaurar la República. A esa época se le llama la restauración de la República. Aquí lo vemos junto con Sebastián Lerdo de Tejada, y aquí lo vemos entrando a la Ciudad de México en un carruaje con la bandera,
Benito Juárez vuelve a ser el presidente de México y el único gobierno. Nunca más en la historia de México va a volver a haber una intervención extranjera como la que sucedió en aquella época, porque a partir de este momento el nacionalismo va cobrando cada vez más fuerza y nos vamos cada vez sintiendo más mexicanos, ¿sí? Ya estamos hablando de la década de los 60, ya México ya llevaba 50 años siendo un país independiente. Y bueno, llegamos a la última parte de este bloque. ¿Alguien me puede decir quién está en pantalla? Porfirio Díaz, ¿no? Correcto, aunque aquí lo vemos joven todavía. Cabe destacar que Porfirio Díaz fue parte de esta batalla. Porfirio Díaz estuvo en la batalla de Puebla junto al general Zaragoza, pero ahí nada más era un soldado más. Era un soldado joven que luchó por México en la batalla, en las batallas contra los franceses. Poco a poco fue adquiriendo fama hasta que llega a ser el presidente de nuestro país. Después de Juárez, bueno, Juárez muere estando en el cargo, de hecho, muere por una enfermedad que, siendo presidente en ese momento, de ahí va a agarrar la presidencia Sebastián Lerdo de Tejada y otros presidentes que no fueron muy destacados en la historia de México, hasta que llega Porfirio Díaz al poder mediante un plan llamado el Plan de Tuxtepec, en el cual logra llegar al poder del gobierno y va a empezar una época que, como su nombre lo dice, Porfirio, se le llama porfiriato, que son los más de 30 años en los cuales este señor se va a mantener en el poder. Hay muchas cosas buenas y muchas cosas malas que hablar de Porfirio Díaz, y es un presidente muy polémico. Para muchos ha sido el mejor presidente de México. ¿Por qué? Porque trajo innovación tecnológica, hizo crecer las ciudades, trajo en este caso ahí vemos la máquina de vapor, trajo el ferrocarril, creó grandes industrias, textiles. Hay ciudades, como por ejemplo, ustedes saben que yo soy de Orizaba, Veracruz, y Orizaba es una de las ciudades que más agradecidas está por Porfirio Díaz, por toda la industrialización que le generó y que hasta el día de hoy, pues es lo que hace que Orizaba sea quien es, tanto que hasta tienen hasta una estatua de él. Pero hay otra versión, ¿no? Hay mucha gente que están en contra del gobierno de Porfirio Díaz y que en este caso son los pobres, porque México sí había tenido un gran progreso científico, tecnológico, y en ese momento, por única vez, México se volvió una potencia mundial. Era uno de los países más poderosos en el gobierno de Porfirio Díaz. Aquí vemos una imagen de los ricos de aquella época, ¿no? La industria, la inversión extranjera, embelleció al país, grandes obras que conocemos hasta el día de hoy como el Ángel de la Independencia o el Palacio de Bellas Artes, son obra de Porfirio Díaz. Pero eso era con los ricos. Por otro lado estaban los pobres, los que estaban trabajando en esas grandes industrias, que hicieron huelgas, manifestaciones, porque pues había mucha gente que consideraba a Díaz un dictador por la manera de gobernar, porque no había democracia. Eso también es cierto. Porfirio Díaz trajo un orden, trajo progreso, pero al mismo tiempo trajo descontento. Esta imagen hace referencia a una de las huelgas, las dos grandes huelgas, que es la de Cananea y la de Río Blanco, a los pobres, en este caso, pues muriendo de hambre y con problemas económicos, que buscaban que Porfirio Díaz ya dejara el poder, porque pues no se les hacía justa su manera de gobernar. Y pues costó mucho, porque fueron más de 30 años. A Porfirio Díaz lo llegamos a ver ya en otras imágenes, ya canoso, viejito, ya tenía más de 80 años y él seguía siendo el presidente. ¿Y por qué era el presidente? Porque decía que México no estaba listo para ser gobernado por sí mismo, porque ya le había tocado ver en esa historia cómo los franceses y cómo los estadounidenses nos habían invadido, y por eso él consideraba que nadie debía ocupar el poder más que él, hasta que llega, en este caso, a la historia de México, otro personaje muy famoso. ¿Quién es el que estamos viendo en la imagen? ¿Nadie? A Francisco y Madero. A Francisco I. Madero. Porque bueno, Porfirio Díaz ya había prometido que iba a dejar la silla presidencial y dijo, México ya está libre, ya es momento de que México tenga una democracia. Y en 1910, fíjense, ya habían pasado 30 años, 31 para ser exactos, Porfirio Díaz convoca unas elecciones en las que dijo que iba a triunfar la democracia. Y su rival era este señor, Francisco I. Madero. Y entonces llega el día de las elecciones y Francisco I. Madero gana totalmente. Obviamente, ¿quién iba a querer votar por Porfirio Díaz cuando ya es lo que vemos, ¿no? Los pobres estaban hartos de su dictadura. ¿Qué hace Porfirio Díaz? Manda encarcelar a Madero,
se vuelve a elegir nuevamente presidente y ahí es donde entonces va a estallar el siguiente suceso que se los deja el libro para el bloque 4, ¿verdad? Sabemos que Madero en este caso desde la cárcel, sabiendo que él era el legítimo que había ganado, el presidente que había ganado, va a publicar un plan en el cual invita a todos los mexicanos a levantarse en armas en contra del gobierno de Díaz. El plan se llama el Plan de San Luis. Y a diferencia de ahora que todo, gracias al Internet, tenemos todo que nos enteramos de cualquier cosa de manera viral, pues hagan de cuenta, ¿no? El Plan de San Luis, en su manera de hacerse en aquellas épocas, de cierta manera también se hizo viral, pero de boca en boca, porque pues no había redes, ni teléfono, ni nada. Y a todo mundo le llegó la noticia de que Madero, ese que había ganado las elecciones y que Porfirio Díaz lo había encerrado, estaba invitando a todo México a levantarse en armas, y exactamente en un día en particular, para que no hubiera fallo, el 20 de noviembre de 1910. ¿Qué recordamos del 20 de noviembre? Es el día que celebramos, ¿qué, muchachos? Pregunta básica. ¿Qué celebramos el 20 de noviembre? Ah, la revolución. La Revolución Mexicana. ¿Sí? En el Plan de San Luis invita a Madero a levantarse de armas. Todavía no le íbamos a llamar Revolución Mexicana. En aquel momento era Madero queriendo sacar a Díaz del poder y lo logra. Madero se va a convertir en el nuevo presidente de México y va a iniciar la Revolución Mexicana. Pero la Revolución Mexicana, así como la independencia, es una historia aparte, una historia que necesita su propio video, su propia explicación, y que justamente es el bloque 4, el que sigue, en donde vamos a ver cómo Madero pasa a ser el nuevo presidente de México y cómo vamos a dar paso a lo que es la Revolución Mexicana. Aquí lo que vemos es a Madero entrando triunfante a la Ciudad de México, otro más, así como Iturbide en su momento logró la independencia, ahora era Madero logrando derrocar a Porfirio Díaz. Porfirio Díaz lo que hace es dejar el país, se va y se refugia a Francia hasta el día de su muerte, y Madero pasa a ser el nuevo presidente de México. Me voy a volver a ir a los contenidos, dense cuenta que por eso, si ven que duró 40 minutos mi explicación, es porque dense cuenta que tenía que abarcar todos estos temas, desde México como país independiente, todo lo que pasó contra Estados Unidos, cómo perdió su territorio, cómo después llegaron los franceses, Maximiliano, Benito Juárez, de ahí Porfirio Díaz, hasta llegar a el Porfiriato, y de ahí vamos a dar paso a la revolución, que es el tema que sigue para la clase de mañana.